Hola, hola, compañeras, compañeros. Esperamos un poco a que se conecten más eh, para arrancar con esta transmisión. Oli, buenas noches, Rodrigo. Saludos a Coahuila, con muchísimo gusto. Voy a esperar unos segundos en los que llegan más compañeras, compañeros para contarles, informarles algunas definiciones que se han ido tomando en el nuevo CEN de Morena y obviamente con mis respectivos comentarios. Nada más que vayan conectándose más compañeros y ajusto aquí la cámara. Se ve medio rara. Saludos, Camilo. Saludos a Morelos. Saludos, Oaxaca. Saludos a Jalisco. Buenas noches, Leti. Muchas gracias. Miguel, David. Rocío, saludos a Hidalgo, a Chiapas. Muchísimas gracias, Germán. Seguramente eres de Nuevo León por el ESO Mamona. Y bueno, saludos a todos compañeros, Quintana Roo, Tláhuac, a Tuxtepec y a Sonora, Coatzacoalcos, Milpalta. Bueno, pues realizo este Facebook Live para contarles algunas cosas que se han ido decidiendo en el seno del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tuvimos una campaña, algunos de ustedes nos ayudaron a llegar a la Secretaría General. Y bueno, después de eso estoy llena de citas, de reuniones, de mensajes, de llamadas perdidas. Espero su comprensión. Y bueno, hemos estado iniciando en esta nueva etapa y a mí me parece que se vuelve importante y fundamental estar cada cierto tiempo compartiéndoles las decisiones que tomamos en el Comité Ejecutivo Nacional y también haciendo algunas definiciones y tomando algunas posturas respecto a esas decisiones o respecto a la situación actual, digamos, del partido. Primero contarles que hemos tenido dos sesiones en el Comité Ejecutivo Nacional. En estas dos sesiones, bueno, hemos tenido posibilidad de conocer a todos nuestros compañeros de las distintas secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, que por cierto, abajo de la publicación, en cuanto termine esa transmisión, les voy a compartir ahí un gráfico donde están todos los nombres para que estén al pendiente de las decisiones que tomamos, para que nos conozcan, para que estén en contacto. Y bueno, les decía, llevamos dos sesiones, hemos tomado una serie de determinaciones, sobre todo urgentes. Ustedes saben que el periodo electoral 2020-2021 inició en septiembre y ya incluso estamos en días de precampaña en algunos estados de la República. En 2021 viene la elección más importante, más grande de la historia de nuestro país. Prácticamente vamos a elegir o a tener, a necesitar cerca de 21,000 candidatos y candidatas. Se van a elegir 30 gubernaturas, se renuevan 30 de 32 congresos locales, más los miles de ayuntamientos o de presidencias municipales con sus respectivas regidorías, síndicos, etcétera. Estamos, digamos, frente a un reto enorme y yo quisiera iniciar con eso. Se trata de que Morena gane la mayoría de los espacios de representación. Por supuesto, también otra cosa que se renueva es la Cámara Federal. Y en ese sentido estamos, digamos, ante el reto de ganar y de ganar con los mejores candidatos y candidatas, no con perfiles del viejo régimen, no con perfiles con trayectorias negativas, no con perfiles pragmáticos que pensemos que suman pero a la larga restan. Estamos en un momento complicado por la situación interna de Morena, perdimos mucho
tiempo en este cambio de dirigencia y como les decía, el periodo electoral inició en septiembre y pues ya estamos muy avanzados. ¿Qué fue lo primero que teníamos que decidir? Había una vacante en el Comité Ejecutivo Nacional, que era la Secretaría de Finanzas, importante porque si no, no puede fluir, digamos, todo lo necesario en términos financieros para lo que se necesita hacia adelante. El Comité Ejecutivo Nacional, que somos 21 personas, en su gran mayoría dio el voto de confianza a el presidente del partido ahora, Mario Delgado, de aceptar una propuesta que él realizó, una persona que yo conozco cercana a su equipo, que no pudiese tener quejas en cuanto a lo que conozco. Y se dio otro segundo voto de confianza, digamos, para la definición de la representación electoral del partido, que quien estaba anteriormente lo había propuesto y lo había puesto la compañera Jacob Polemski, y que bueno, necesitaba ya cambiarse esa representación electoral, esa representación ante el INE. Se hicieron esos dos cambios, fueron propuestas del compañero Mario Delgado, se dio en su gran mayoría el voto de confianza de definirlos, no son temas menores, y en ese sentido me parece que pues es importante que ese voto de confianza se respete y que vigilemos ese voto de confianza. Esas son dos designaciones que eran importantes. Y luego, nuestra segunda reunión del CEN, que fue ayer, bueno, en una de estas reuniones, y eso es importante contarles, estamos ya en precampaña. El 10 de noviembre, o sea, hace unos días, inició la precampaña en San Luis Potosí, en Guerrero, y el 20 de noviembre inicia la precampaña a la gobernatura en Nuevo León. Nosotros todavía no hemos tenido un proceso de definición de candidaturas y teníamos ya los tiempos límites para presentar nuestras probables, digamos, coaliciones, de tal manera que podamos, digamos, definir ante la autoridad electoral qué necesitábamos o con quiénes íbamos a ir en alianza, y se necesitaba un convenio de coalición. En Morena, esa facultad de con quién vamos en alianza, con quién vamos en coalición, es una decisión que se toma en el Consejo Nacional de Morena, no en el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, estaban los tiempos, digamos, ya a la vuelta de la esquina, teníamos que responder o avisar si vamos a ir en coalición o no. Se decidió ampliar, digamos, tener un convenio amplio de sumarnos o ir en alianzas con partidos cercanos a la Cuarta Transformación. Se habló del Partido Verde, se habló del Partido del Trabajo y de algunos otros partidos locales que pudiesen sumarse en las candidaturas locales. ¿Qué hicimos? Decidimos consultar pues a los órganos internos del partido, que son la autoridad local en cada estado, a los comités estatales, a los consejos estatales, y consultar también a los posibles aspirantes, sobre todo en estos 3 estados donde teníamos que tener una determinación. En el caso de San Luis Potosí, que es un caso muy sonado, gracias a la militancia que defendió con mucha claridad, con mucha puntualidad, con mucha definición y con mucha congruencia la no alianza con el Partido Verde. En ese caso, después de la consulta que se encargó a diferentes secretarios del CEN, lo que tratamos en el comité, en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, prácticamente era un consenso por parte de todos los actores políticos en San Luis Potosí de no ir en alianza con el Partido Verde y, por supuesto, mucho menos de acercar a personajes como Gallardo, que es un personaje pues con un antecedente criminal y con un historial muy negativo. El acuerdo fue no ir en alianza con el Verde en San Luis Potosí y no ir en alianza con el Verde en Guerrero, porque pues esas consultas habíamos hecho con la militancia, con los actores de estos estados. Sin embargo, por un tema de cumplir, se dejó ese convenio abierto y las facultades para firmar estas coaliciones se le dan al presidente,
algo que pediré en las próximas sesiones del Comité Ejecutivo Nacional es que, como en 2018 se hizo, la firma de estas coaliciones la daba Andrés Manuel López Obrador, que era nuestro presidente, y Jacob Polensky, que es la secretaria general. En ese sentido, bueno, pues se dio esa facultad con la claridad de que cualquier alianza que hasta entonces se haya hecho tiene un punto de invalidez porque tiene que pasar por el Consejo. Entonces, ¿qué determinamos, para ser muy concreta y contarles otros puntos? Hacer este convenio amplio de coalición, cumplir en los tiempos que teníamos que cumplir en estos 3 estados, con la atadura de ratificarlo o no en el Consejo Nacional de Morena, que por cierto se va a llevar a cabo mañana, donde esperemos que tengamos una discusión a la altura del momento histórico, a la altura de nuestros principios, a la altura de nuestros estatutos y a la altura de la exigencia ciudadana. Es decir, desde mi juicio estamos en un momento en el que el viejo régimen está muriendo lentamente con sus resistencias. Se ha descarado el PRIAN-RD, siempre dijimos que eran lo mismo, hoy están descarados y desesperados porque creen que uniéndose van a poder detener la transformación. Me parece que una determinación muy clara del Consejo Nacional de mañana, y ahí hay que pedirle a nuestros compañeros consejeros, consejeras, que puedan ser muy determinantes en eso, es no queremos hacer alianzas con ningún actor del viejo régimen, con representantes de la vieja política, con quienes tengan mala fama, mala imagen o antecedentes de corrupción. Morena necesita fortalecer su autoridad moral. En esta próxima elección necesitamos seguir mandándole el mensaje a la ciudadanía de que somos diferentes, de que estamos experimentando, lo cual no es nada fácil y no es inmediato, la construcción de una nueva manera de hacer política, y que en ese sentido necesitamos ser lo más congruentes posibles y tomar las definiciones éticas más firmes para no perder ganando. Esa es una discusión que se dará mañana en el Consejo Nacional. ¿Cómo nos aliamos? Si la alianza con el Verde y con el PT es a nivel federal, si vamos solos, incluso creo que Morena no tiene que subestimar la fuerza que tiene. Si hay trabajo territorial, si hay articulación, si hay capacidad de construir a pesar de las diferencias, Morena tendría que ser la gran fuerza que combata a las fuerzas del viejo régimen, pero bueno, es algo que se va a decidir mañana en el Consejo Nacional, que es el órgano por estatuto al que le corresponde discutir y definir ello. Yo les pido a la militancia que no sean consejeras y consejeros, que estén al pendiente, que busquen a sus consejeros y consejeras y que pues puedan discutir o compartir posturas. Y luego ayer nos reunimos también en esta segunda sesión del Comité Ejecutivo Nacional y determinamos 2 cosas. Una, la Comisión Nacional de Elecciones, en la cual finalmente fue integrada a propuestas, autopropuestas y votación de los 21 integrantes, que somos 20, que hubo ayer. Se determinó la Comisión Nacional de Elecciones, en la que quedó el compañero Mario Delgado, su servidora, el senador Alejandro Peña, el compañero Carlos Evangelista, que es secretario del CEN, y la compañera Araceli Ester, también compañera del CEN. Esa será la Comisión Nacional de Elecciones, que tendremos que, con base en los estatutos, pues atender los procesos electorales venideros. Aquí quisiera decirles, creo que lo saben, pero reiterarles que mi presencia en la Secretaría General y ahora en la Comisión Nacional de Elecciones justamente será garantizar el respeto estricto a los estatutos, a nuestros principios y garantizar un piso parejo, que es algo que todas y todos los compañeros, aspirantes, militantes, simpatizantes están exigiendo en todos lados, es decir, que no haya dados cargados, que no haya dedazos, que no haya preferencias, que haya un piso parejo. Nuestro estatuto tiene 2 posibles métodos de elección: el consenso o la encuesta, por la dinámica de Morena en la que crecimos mucho, tenemos diferencias, somos plurales, probablemente la mayoría de las candidaturas se definan por encuesta.
hay que procurar los consensos desde la militancia, desde abajo, en algunos de los espacios de representación que se definirán en el 2021. Pero bueno, toca garantizar que esas encuestas garanticen un proceso transparente de piso parejo, que no solo midamos los elementos cuantitativos, qué tanto se conoce una persona, sino que midamos también los elementos cualitativos, qué tanta intención de voto tiene una persona, qué tan honesta se le considera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que propondré, que me parece importante para este proceso y que me gustaría proponer mañana en el Consejo Nacional de Morena, es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pueda generar un mecanismo que le permita a la militancia documentar algunos perfiles de dudosa procedencia que probablemente estén sopiloteando alrededor de Morena y que quieran ser nuestros candidatos, pero que no deberían siquiera atreverse porque no tienen un perfil ético, porque votaron las reformas estructurales de Peña Nieto, porque tienen escándalos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que la militancia tiene que organizarse, documenten, y ese es un llamado muy claro, en sus municipios, en sus estados, en todos los espacios de incidencia. Documentemos esos perfiles que sin duda quieren llegar a Morena para colgarse de nuestra marca, para seguir viviendo el poder. Documentemos esos perfiles, documentemos sus malas trayectorias para advertir a los órganos correspondientes de estos perfiles que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo que estén de Morena, porque no tienen nada que ver con Morena. Entonces, bueno, eso es un tema. Y otro tema que se decidió ayer, además de esta Comisión Nacional de Elecciones, fue nombrar algunos delegados en los estados, sobre todo ahorita donde habrá gobernadores, en 15 estados. Se definió, como en su momento Andrés Manuel López Obrador nos había mandado a varios legisladores que fueran senadores. Quizás falta mucha pluralidad en esa lista, ayer lo expresé, y bueno, faltan 17 estados donde queremos también mandar delegados. Es una facultad estatutaria del Comité Ejecutivo Nacional para que pueda coadyuvar. Se le dieron facultades muy específicas que ayude a la construcción de la estructura electoral, que ayude a facilitar los consensos, que no sea excluyente, que convoque a todos los actores, que pudiera abrir incluso una mesa política donde comparta el plan de organización nacional que seguramente estaremos discutiendo en el CEN en los próximos días y que queremos llevarlo a todos los rincones del país, que es muy sencillo, es lo que ya hemos hecho toda la vida: informar, concientizar, organizar, conformar estructura, estar preparados para tener promotores para la defensa del voto. Obviamente hay que empezar a trabajar en eso. Sabemos que en las próximas semanas, meses, estaremos definiendo las reglas del proceso electoral interno para definir nuestros candidatos. Yo sé que eso es algo que le preocupa a la mayoría, y sepan que vamos a ser garantes de que se respete de la mejor manera esto que nos preocupa, que nos alejemos de nuestros principios. Queremos que se respeten nuestros principios, nuestros estatutos, y necesitamos candidatas y candidatos que sean leales al proyecto de transformación y no que estén nada más como oportunistas acercándose a las candidaturas de Morena. Es difícil, es complicado, porque llevamos 2 años como partido político un poco inoperantes en términos institucionales, aunque la militancia siempre sigue trabajando, y necesitamos seguir organizándonos y seguir fortaleciendo la formación política para cada vez tener más cuadros 4T y no con resquicios del viejo régimen. Prácticamente esas son algunas de las definiciones que se han tomado en las últimas semanas. Yo quisiera decirles que me gustaría estarles informando constantemente las decisiones que tomamos. No son decisiones fáciles, algunas por los tiempos, por los momentos electorales, pues la mayoría de las decisiones se votan, y se votan en un escenario de 20 personas, donde entenderán que la mayoría define. Pero sí me gustaría que sigamos en contacto, porque lo más importante es escucharles a ustedes, lo más importante es atender
sus exigencias, sus demandas, sus preocupaciones. Y bueno, sepan que seguimos a la orden. Hemos estado con muchísimos temas, atendiendo muchísimas, pues muchos temas que tratar, muchos temas que atender. Sin embargo, bueno, sepan que estaremos muy al pendiente de todos los procesos y que quisiera llamarles a que sigamos cuidando el proyecto, a que sigamos cuidando este proceso que viene de definición de candidaturas y a que pensemos justamente como proyecto. Me preocupa a veces que en algunos sectores de Morena estamos pensando como grupo y entonces cuando los de al lado piensan como grupo y los de al lado también, eso se vuelve una dinámica de confrontación de grupos y eso va a terminar por debilitar la fuerza de nuestro partido Movimiento. Eso no se da en la militancia o quizás en menor medida, pero creo que es importante empezar a pensar como proyecto, en un proyecto nacional de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que nos ha dejado un legado de cómo hacer la política, de cómo gobernar, de cómo organizarnos, y que me parece que el camino es muy claro: formación política, organización, conformación de comités de protagonista del cambio verdadero, distribución de información, de concientización, y seguir empoderando abajo, que es el motor que tiene que conducir la transformación. Desde mi juicio, Morena tiene que seguir siendo una herramienta y tiene que ser una herramienta para construir el poder popular. Si no apostamos a eso, Morena va a generar poderes cupulares y acercar a elementos del viejo régimen, y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que irrumpir, dejar atrás al viejo régimen y seguir fortaleciendo los elementos hacia la nueva política y hacia nuevos escenarios. No es fácil, a veces es desesperante, amerita constancia, amerita mucha firmeza, mucha esperanza, mucha colectividad, mucha organización entre todas y todos, mucha determinación, pero hacia allá tenemos que ir, compañeras y compañeros, y ojalá el Consejo Nacional de mañana, donde sobre todo se discutirá la política de alianzas, pues sea un consejo que determine o que tome decisiones a la altura de la militancia y a la altura de este momento histórico. Y bueno, yo creo que es importante incluso pensar que es momento que nuestras alianzas como partido, movimiento, tienen que ser cada vez más con el movimiento social, con sindicatos democráticos, con organizaciones sociales progresistas, no con el partido aquel, sino con organizaciones sociales que estén en sintonía de nuestro proyecto de transformación, con el feminismo, con, digamos, distintos movimientos que tenemos que acompañarnos hacia la transformación. Ya he hablado mucho, es parte, digamos, de lo que quería compartirles. Voy a estar leyendo sus comentarios en el transcurso de la noche, pero sepan que vamos a estar muy al pendiente de las decisiones que se tomen, muy actuando en consecuencia, y mi misión es garantizar que este proceso pueda darse de la mejor manera, que se respeten nuestros estatutos y hacerles un llamado constante a que nos organicemos, a que fortalezcamos la organización de base, a que fortalezcamos la organización de los comités, porque ese es el verdadero motor de nuestro partido Movimiento y porque ahí va a estar la llave, la solución, la clave para los momentos complicados que toda organización siempre tiene. Entonces, estaré constantemente informándoles, ustedes lo saben, y pues seguimos a la orden y constantemente escuchándoles, leyéndoles, atendiéndoles, para que las decisiones que tomamos del Comité Ejecutivo Nacional siempre se tomen con la claridad de lo que exige, de lo que le preocupa y de lo que necesita nuestra militancia. Vamos a darle con todo, compañeras y compañeras, y seguimos en contacto. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias.